Espíritu Santo, Todopoderoso Señor, te doy gracias, Señor, yo me humillo a ti. Gracias, Dios mío, por este momento, por todo lo que tú me das, papá. Te doy gracias, Señor. Dios Todopoderoso, yo comando a los ángeles que vengan aquí a asistirme en esta enseñanza hoy. La honra y la gloria para ti. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre llevar la libertad de Dios al mundo. Nosotros los cristianos, en la libertad de Dios, cuando tenemos su paz y amor, caminamos en el Espíritu. Dios nos llama a caminar en el Espíritu en todo momento de nuestra vida como cristianos. La libertad de Dios nos ayuda a oír la voz de Dios. Cuando nos da revelación de sus planes para nosotros y somos obedientes a sus órdenes. Dios nos equipa a nuestro llamado en el ministerio que Él nos ha asignado en esta dispensación y también lo que Él ha profetizado en nuestra vida. Sus promesas son sí y amén. Se requiere disciplina, fe, confianza en Dios, no importa las pruebas que pasemos. Y aquí podemos ver Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Cristo murió en la cruz para libertarnos del pecado y de una interminable lista de leyes y regulaciones. Nos hizo capaces de hacer lo que antes era imposible para nosotros. Vivir desinteresadamente y no para hacer nuestra voluntad. Debemos vivir como Dios nos ha enseñado a vivir. En santidad, obediencia a Dios y hacer lo que Él espera que nosotros hagamos. Por ejemplo, para sus planes y propósitos en nuestra vida como cristianos. ¿Qué queremos decir aquí? Dios tiene nuestros planes. Nosotros caminamos en la libertad del Señor cuando somos liberados del pecado y cuando somos libres. Y podemos ver otro versículo en 2 Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y este es un versículo que es fuerte y que me ministró a mí y ministra a otras personas, porque dice ahí bien clarito, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Tenemos que llevar esa libertad del Señor al mundo, esa libertad que Dios nos ha dado, porque Él murió en la cruz por nosotros. Por medio del Espíritu Santo, Dios provee la libertad del pecado y de la condenación. Cuando confiamos en Cristo, para nuestra salvación, Él nos quita la pesada carga de intentar de agradarlo, al igual de la culpa que sentimos, porque hay veces que no podemos lograrlo. Al confiar en Cristo, somos amados, aceptados, perdonados y libertados para poder vivir para Él. Donde está el Espíritu del Señor, y lo repito otra vez, hay libertad. Dios quiere que seamos libres en Él. Y llevemos nuestra libertad, que es la palabra de Dios, a otras almas que las necesitan. Por medio del amor de Dios, muchas almas son liberadas de espíritus demoníacos. Y aquí podemos ver Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Y esto también lo podemos ver en referencia en el Nuevo Testamento en Lucas 4:18-19, que es para referencia. Vemos que Jesús citó estas palabras cuando estaba leyendo en la sinagoga. Ha llegado el tiempo del favor del Señor, la escritura que acaban de oír. Se ha cumplido este mismo día. ¿Qué significa verdaderamente ser libres? ¿De qué nos libera Jesús?
Veamos algunas de las libertades que podemos disfrutar desde el momento en que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Aprendemos a vivir en su libertad. En Cristo somos libres y hay 7 libertades que quiero abarcar. La primera, de la condenación y de la culpa. Y aquí hay una referencia, Romanos 8:1-2. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Pues por medio de la ley del Espíritu da vida. Me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Jesús llevó sobre todo nuestra culpa y nuestro pecado y condenación de morir en la cruz. ¿Qué queremos decir? Aquí en esta escritura nos habla cuando Jesús murió en la cruz y referencia es Isaías 53. Es gracias a su muerte y su resurrección que somos limpios de todo pecado. Solo tenemos que aceptarlo. En Él tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo aquí y la seguridad de la vida eterna. Cuando recibimos su regalo de salvación por fe, le estamos diciendo que aceptamos su sacrificio a nuestro favor y que sabemos que es suficiente. No necesitamos hacer más para ser salvos. Tampoco necesitamos vivir con la carga de la culpa por los pecados pasados. En Cristo tenemos una nueva vida y pasamos a ser hijos de Dios, redimidos por Él y para Él. Número 2. Del dominio del pecado. Y aquí podemos ver Colosenses 1:13-14. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. La oscuridad o el pecado no tiene más poder sobre nosotros gracias a Jesús y su obra de redención en la cruz. En Cristo tenemos el perdón total y de la nueva vida. Él es una luz, Él es una guía. Ya no andamos más en la tiniebla. Y una referencia es Juan 8:12. Gracias a ese cambio en nuestro ser podemos tomar las decisiones correctas. El Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo es, Él nos guía a poder hacer las decisiones correctas. Él nos enseña a cómo vivir para hacer la voluntad de Dios. Con la ayuda de Dios podemos vivir una vida en santidad. Y aquí podemos ver Romanos 6:20-23. No tenemos que hacer caso a las mentiras y acusaciones del diablo respecto a nuestro pasado o su insistencia sobre el poder de nuestra naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo mora en nosotros, nos ayuda a discernir entre el bien y el mal y nos da las fuerzas para hacer lo que agrada a Dios. Pertenecemos al reino de la luz. Es bien poderoso. El reino de la luz es el reino de Jesús. Tenemos libertad porque tenemos que llevar la libertad. Tenemos que llevar la palabra de Dios a otras naciones, a todas áreas. Es nuestra responsabilidad como cristianos. Número 3, de la muerte eterna. Romanos 6:23. Porque la paga por el pecado es muerte, mientras que la da en Cristo tenemos el regalo de la vida eterna. Y cuando hablamos de la vida eterna, estamos hablando de la vida eterna en el cielo, con Jesús, arriba allá en el cielo. No lo merecemos ni lo podemos ganar con nuestros esfuerzos. Por eso, Él nos los concede por medio del Señor. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros porque Cristo la venció con su resurrección. Nuestro cuerpo físico es mortal, pero nuestra alma vivirá en Cristo por la eternidad. En otras palabras, por medio de Cristo obtenemos la vida eterna. Somos libres. Llevamos esa libertad a otras personas porque vivimos de acuerdo al Señor. Del miedo. Salmo 34:4. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Dios anhela liberarnos de nuestros miedos y temores. No quiere que vivamos encadenados por ellos. Él ha puesto un potencial en cada uno de nosotros y quiere que lo usemos para su gloria. Al igual que el salmista David, nosotros podemos experimentar la libertad de Dios al buscar su rostro y su presencia
pasando tiempo con Él y dejando que nos llene con su Espíritu Santo. Es muy importante escuchar las enseñanzas del Espíritu Santo. Lo otro sería de la ira de Dios, Romanos 5:9. Y ahora hemos sido justificados por su sangre. Con cuánta más razón, por medio de Él, seremos salvados del castigo de Dios. Ese es el destino que Dios desea para la humanidad. Jesús ya sufrió nuestro castigo en la cruz y gracias a Él gozamos de la salvación y su perdón. Cuando llegue el día de la ira de Dios, estamos hablando de la ira de Dios, es el juicio de Dios, que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, no sufriremos el castigo venidero. Y eso lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 1:10. Al mirarnos, Dios reconocerá la obra en Cristo en nosotros, verá a Jesús y su justicia, no nuestras faltas y pecados. Y aquí lo que está diciendo es bendita libertad. Somos libres en Jesucristo. Número 6, la libertad número 6, de intentar ganar nuestra salvación. Romanos 10:4. De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Pero la obra de Jesús en la cruz es perfecta y cuando aceptamos que su sacrificio tiene poder para limpiarnos de toda maldad, salimos de la opresión que representa el intentar cumplir con toda la ley. Solo a través de Cristo recibimos la justicia de Dios y la salvación eterna. Es muy hermoso tener la libertad en Dios y la salvación eterna. Para acercarnos a la presencia de Dios, en Hebreos 10:19-20, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por medio del camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. La muerte de Jesús cambió todo eso. Él derramó su propia sangre para la expiación de nuestros pecados. Él mismo cargó nuestra culpa y nos abrió el camino para poder acceder directamente a nuestro Dios Padre. Ya no necesitamos hacer más ritos y sacrificios. Cristo es el Cordero de Dios. Es suficiente. Gracias al poder a Él podemos hablar en confianza con el Padre y recibir su perdón y su amor. Y podemos encontrar esto en Efesios 3:12. Acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y humilde, con una plena seguridad en nuestra fe, interiormente purificados de nuestra conciencia culpable y exteriormente somos lavados con un agua pura. Estamos hablando ríos de agua viva. Él nos lava, Él nos limpia. En Hebreos 10:22, demos gracias a Dios porque es por Él que somos realmente libres. Ninguna otra libertad se compara con la que Él nos concede. Vivamos vidas que reflejen esa gratitud. Dejemos que su gozo y su amor fluyan a través de nuestras vidas para que logremos impactar a los que nos rodean y los animemos a buscar la verdadera libertad en Jesús. Ser libre en Cristo significa que Jesús es nuestro Señor. Es el Señor de mi vida. Que gracias a Dios y a su obra, el pecado no controla nuestras acciones. Esa es la realidad de que somos hijos de Dios. Somos nuevas criaturas en Dios. Desde el momento en que permitimos que Jesús reine en nuestra vida, tome control de nuestras vidas, que nos llene de su presencia y nos transforme, Él nos da fuerza necesaria para ser obediente a Él. Con su ayuda decimos no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a vivir la vida plena que Dios anhela para nosotros. Esa es la maravilla de la libertad que tenemos nosotros en el Señor. Lo que quiero recapitular aquí. Dios
nos hace libre por medio de su Hijo Jesús al morir en la cruz. Y nosotros, por medio de su amor, somos liberados. Por medio de su sangre somos liberados. Debemos de tomar este tiempo para examinar nuestro corazón. Eso también me incluye a mí. Examinarnos todos los días. Estar en santidad y vivir para Él. Todos los días aprendemos algo. Y con esto los dejo. Espíritu Santo, te doy gracias, Señor. Me humillo a ti. La honra y la gloria, Señor. Señor, que estas personas puedan aprender en esta enseñanza. Te doy gracias, papá. Amén.